Tal como están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Sonamos el 19 de abril del año 2024, el día en el que Israel atacó militarmente a Irán. Lo ha hecho esta madrugada en respuesta al ataque de Irán contra Israel de hace 6 días. La pregunta de la mañana, desde que tuvimos noticia de que algo estaba sucediendo en territorio iraní, la pregunta es ¿qué dimensión ha tenido este ataque? Si se ha limitado, como parece a esta hora de la mañana, al bombardeo o intento de bombardeo con drones de una base militar iraní en el centro de ese país, o si hay más. Esta es la primera cuestión. Y la segunda es si Irán va a cumplir ahora su advertencia de devolver el golpe israelí y cómo, ¿no? ¿Cómo y cuánto? ¿Y cuánto? Bueno, con la información todavía escasa que existe a esta hora de la mañana, cabe decir que la respuesta de Israel hasta esta hora de la mañana, y con lo que sabemos, ha sido bastante inferior al ataque del sábado pasado, que acuérdense que eran cientos de drones y de misiles neutralizados por el ejército israelí. Irán está diciendo que ellos también han neutralizado los drones israelíes y que no hay mayores daños. Bueno, vamos a repasar lo que venimos contando desde las 6 de la mañana con Miguel Ondarreta. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hace menos de 5 horas que la cadena estadounidense ABC News, citando fuentes del gobierno de Biden, alertaba de un posible ataque con misiles israelíes en suelo iraní. Se han ido uniendo otros medios de ese país, concretando primero la zona, el alcance con la poca información que había. Hablan de un ataque sobre la región de Isfahan, dentro del país, a 400 kilómetros al sur de Teherán, cerca de un aeropuerto. Según el New York Times, habría sido alcanzada una base militar en la zona. Según varias crónicas, se han escuchado fuertes explosiones que llevaron a activar las defensas antiaéreas en algunas provincias y también a suspender los vuelos entre varias ciudades del país, entre ellas la capital. Las autoridades iraníes, siempre a través de intermediarios que citan los medios locales, están apresurando a informar sobre la absoluta normalidad que se vive en el país, incluida la ciudad de Isfahan. De hecho, acaban de informar de que ya se han reabierto los aeropuertos que habían dejado de operar después de escucharse esas fuertes explosiones. La agencia oficial IRNA ha explicado que no se han registrado daños importantes ni explosiones, al menos a gran escala, y que las instalaciones nucleares del país se encuentran completamente seguras. Precisamente en Isfahan se encuentran algunos de esos complejos de máxima seguridad. Hace solo unas horas, en la cadena CNN, el ministro de Exteriores de Irán advertía de los riesgos de una posible respuesta por parte de Israel a esa lluvia de misiles y de drones que lanzó el régimen iraní la pasada madrugada del sábado. En caso de que el régimen israelí se embarque en el aventurismo y vuelva a actuar en contra de los intereses de Irán, la siguiente respuesta por nuestra parte será inmediata y al máximo nivel. Bueno, todo esto se produce mientras en las últimas horas lo que todo apuntaba es a que Israel habría pospuesto su intención de llevar a cabo esa respuesta de represalia contra el régimen de Irán, que Washington no respaldaba, a cambio de que Estados Unidos apoyara sus planes largamente anunciados y pospuestos de atacar por tierra Rafah, en el sur de la franja de Gaza, donde se refugian más de 1,5 millones de palestinos. Según The Guardian, el gobierno de Israel habría informado a su aliado en Washington de que preparaba esta respuesta en un plazo máximo de 24-48 horas y que las instalaciones nucleares no figuraban entre los objetivos. Los medios iraníes, de momento, solo confirman el derribo de varios drones, pequeños aparatos, se dice. Algunos periodistas iraníes dicen que se podrían haber lanzado incluso desde dentro de Irán. En todo caso, esto no sería la primera vez que ocurre. Y termino con el Washington Post, que está citando ahora fuentes del ejército de Israel y que estaría confirmando por primera vez que ese ataque, parece menor, se habría producido, aunque el alcance todavía es lo que no se conoce. Ataque menor en comparación con el de Irán del sábado pasado, pero con la intención de decirle a Irán, cuidado que ya ves que tenemos capacidad para hacer no solo lo mismo que hiciste tú el sábado, sino todavía más. Es el mensaje, intercambio de mensajes entre el régimen iraní y el gobierno del Estado de Israel. Informaciones que están publicándose más en los medios estadounidenses que en los medios israelíes. Le pregunto a Hannah Beris, por parte del gobierno de Israel, si permanece el silencio del que hablábamos a las 7 de la mañana, silencio o falta de información que hace pensar que igual la operación es que todavía no ha concluido. Vamos a irlo viendo en estas próximas horas. Datos a esta hora de la mañana en Israel. Hannah, buenos días. Hola, buenos días nuevamente. En efecto, sigue la actitud del gobierno israelí y de la Fuerza de Defensa de Israel de no publicar un comunicado oficial, abierto, sobre lo que se habría hecho en Irán, concretamente base o una o varias bases de la Fuerza Aérea de las Guardias Revolucionarias de Irán, pero sí son citados, aunque sin nombre, se atribuye a medios a fuentes israelíes, tanto en el Wall Street Journal como en el New York Times, la confirmación
de ese ataque que se presenta, creo yo, con razón, como limitado. Por un lado, con el mensaje israelí, que es capaz, o sea, una advertencia a Irán, que vea que Israel es capaz de atacar en territorio iraní y no se sabe aún qué daños se habrían causado, y por otro lado, relativamente o bastante limitado, porque la intención y el deseo de Israel no es deteriorar la situación a una guerra de gran envergadura. Gracias, Hanna. Iremos ampliando esta información. Si todo queda en lo que les hemos contado hasta este momento, es decir, si no hay más ataque que a una sola base militar en territorio iraní, el mensaje queda lanzado, que es igual que tú llegas desde Irán hasta territorio Israel, yo desde Israel también alcanzo territorio iraní, del centro de Irán. Digo, si todo queda aquí, probablemente se abrirá otro debate dentro del propio gobierno israelí, de la opinión pública israelí, si con esto basta, ¿no? Si es una respuesta equiparable, homologada, si es la respuesta que merece un ataque como el del sábado pasado. Sí veníamos contando también, y lo recuerdo ahora, que el gobierno de Joe Biden, si algo le ha estado diciendo al primer ministro Netanyahu durante toda esta semana, es doy por hecho que va a haber una respuesta y que vas a realizar un ataque contra Irán, hombre, que sea una cosa contenida, ¿no? Aquello del don de la primera conversación, aquello de ya has tenido una victoria, que es neutralizar los misiles y los drones israelíes, pues quédate ahí, dio paso a esto segundo, que es si vas a reaccionar, que sea de manera contenida, limitada, moderada, como usted lo quiera llamar. Y eso parece que es lo que ha sucedido. Pero en todo caso, estamos empezando el día y a lo largo de la mañana iremos viendo cómo evoluciona esta historia. Y además es viernes de vísperas, le venimos contando, viernes de vísperas, porque pasado mañana no es un domingo cualquiera. Pasado mañana es el domingo en el que gana uno. A partir de las 9 de la noche sabremos y iremos contando, ¿no? ¿Quién gana? Si el que ahora mismo va primero o el que aspira a todavía destronarle, ¿no? Que es difícil, pero posible, porque quedan 7 jornadas y la diferencia es de 8 puntos. El domingo sabremos, ¿no? O gana el Madrid o gana el Barça, o empatan el clásico. Que nadie se engañe, el acontecimiento que mueve de verdad pasiones este fin de semana, el fútbol. El Madrid en racha, el Barça naufragado en Europa. Que los blancos, a falta de gabarra, confían en navegar la fuente de Cibeles como campeones de Liga antes de que pase un mes. Y sí, también hay elecciones en el País Vasco el domingo, es verdad. No se lo pierda, que haremos programa especial para nuestras emisoras de Euskadi y para todo aquel que lo quiera seguir en la app y en la web desde las 9 de la noche. Aunque antes, a las 8 en el Radio Estadio, avanzaremos lo que digan las encuestas y cómo se presenta la noche electoral. Luego tendremos ocasión de ir siguiendo el escrutinio. O gana el PNV o gana Bildu, o empatan, que en escaños podría ser que empataran. 75 escaños a repartir, 25 por provincia. Las encuestas lo que dicen, o lo que venían diciendo, es que escaño arriba, escaño abajo, estamos hablando de 28 para cada uno. 28 PNV, 28 Bildu, igual son 29-27, 29-28... En fin, que están ahí. Que o gana el PNV o gana Bildu, porque los demás partidos no están en situación de ganar. Lo que el PNV se juega el domingo es más el orgullo de salvar la primera posición que el riesgo de perder el poder o el gobierno. Porque para conservar el poder, lo único que necesita el señor Pradales es que entre él y el Partido Socialista sumen un escaño más que Bildu con Sumar y con Podemos, si es que Sumar y Podemos entran en el nuevo Parlamento Autonómico. O sea que los posibles aliados de Bildu, de los de Otegi, pues se limitan a estos, a Sumar y a Podemos. El hipotético tripartito aquel de izquierdas del que tanto se habló meses atrás. El hipotético tripartito de izquierdas de Bildu con el Partido Socialista y con Sumar, pues no parece, ¿no? No parece que tenga opción de ver la luz. El Partido Socialista de Euskadi, resignado a su condición de costalero, es verdad, está cómodo con su pareja de siempre, que es el PNV, y está incómodo con su otra pareja en Madrid, que es Bildu. La actuación de esta criatura oteguiana de nombre Pello solo ha venido esta semana a refrescarle la memoria a los socialistas que anduvieron un poco despistados sobre la contribución de la llamada izquierda abertzale a la pervivencia de ETA durante tantos años, 40 años de democracia, más los anteriores, pero 40 de democracia, casi 40, en el País Vasco y por tanto en España, ¿no? O sea que hay que reconocerle al tal Pello lo mucho que ha hecho en 3 días para reverdecer la memoria democrática. Sobre todo la de todos aquellos que sufrieron a lo que él llama su familia política, que es Sortu, antes Batasuna. Es que cuanto más habla de este asunto del aspirante de Sortu, el tal Pello, el creado por Otegi, cuanto más habla de ello, más aflora con nitidez la idea que tiene Sortu de la historia reciente del País Vasco, la idea que tiene de la memoria, de la reconciliación y, por supuesto, del terrorismo. Ayer le hizo una entrevista magnífica, Joseba Solozábal en Telebilbao.
a Pello Ochandiano. Exquisito el entrevistador en las formas y poniendo al entrevistado ante el espejo de su lenguaje calculado y de sus rodeos. ¿Cómo definirías lo que hizo ETA? Bueno, es que hay mucha... ETA es una trayectoria de 60 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ETA fue una resistencia antifranquista al inicio y después pues hubo una trayectoria que yo creo que estoy absolutamente convencido que debió terminar muchísimo antes de lo que terminó. Y yo creo que sí, hubo una deriva ahí hacia algo que ya no tenía ningún sentido y que tenía que terminar muchísimo antes. Y que eso ha generado muchísimo dolor y que eso es parte de lo que ha pasado en este país, ¿no? Que sí una trayectoria, que sí una deriva, hubo una trayectoria. Que si debió terminar antes, exactamente cuándo antes, Pello. ¿Cuándo antes? Si lo único concreto que dijo fue eso de la resistencia antifranquista. O sea, en concreto lo único que es capaz de decir que fue ETA fue resistencia antifranquista. Y luego ya hubo una deriva ahí. Le preguntó Solozábal si se arrepiente de no haber calificado a ETA de terrorista, de banda de organización terrorista, de grupo terrorista, en la entrevista de Hora 25 del pasado lunes. Y esta fue la respuesta. Yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA. ¿Te arrepientes? Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral porque ya llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista. ¿Y qué? O sea, se arrepiente de esto, de no haber respondido. No, esto no deberíamos tratarlo en campaña electoral. El que la posición del partido que puede acabar siendo el más votado, la coalición, la más votada del domingo, la posición sobre el mayor de los enemigos que ha tenido la democracia en España, es que antes les recordaba. Es que si la llamada normalidad y la llamada pacificación ha llegado al País Vasco 33 años más tarde que al resto del país es por culpa de la izquierda abertzale y de ETA, por supuesto. Pero es que eran una misma cosa durante muchos... eran criaturas en simbiosis durante muchos años, ¿no? Dice, no, pero en campaña electoral no se debe utilizar este asunto. ¿Y por qué no se debe utilizar en campaña electoral? Si es muy relevante, si ya se ha visto lo que él piensa, y los demás que opinen sobre la posición que él tiene, claro. ¿Por qué eso va a quedar fuera de una campaña electoral? En atención al presidente Zapatero, que por cierto nunca dijo que Otegi fuera un hombre de paz. Zapatero lo que dijo es que si Otegi, que decía ser un hombre de paz, quería demostrarlo, tenía que poner hechos sobre la mesa y no palabras. En atención a Rodríguez Zapatero, tan condescendiente con Bildu en el mitin del otro día, le brindo este ejercicio de memoria sobre lo que, según el candidato de Sortu, sucedió en el año 2009, gobernando Rodríguez Zapatero, cuando Otegi fue detenido. Y yo, pertenezco a una familia política que se ha empeñado en desactivar la violencia de ETA, ¿no? Y, pues Arnaldo Otegi y otros compañeros han pagado con cárcel el haberlo hecho. Porque cuando se detuvo a Arnaldo Otegi y el resto de los compañeros, el Estado sabía lo que estaban haciendo. Sabía que estaban haciendo todo lo posible y lo estaban consiguiendo desactivar dejar fuera de la ecuación a ETA y transitar a una estrategia estrictamente política. Pero fíjate, porque en ese momento al Estado le convenía que ETA siguiera. Se entiende la tesis, ¿no? O sea, Otegi no dejaba el hombre de intentar que se acabara el terrorismo, ya lo tenía ahí a punto caramelo y va el Estado y lo arruina, gobernando Zapatero, porque le convenía al Estado que el terrorismo siguiera. Igual escuchando declaraciones como esta, se anima a la dirigencia del PSOE a dejar de atribuir a este ciudadano falta de valor para llamar a las cosas por su nombre, porque no es falta de valor, es que él dice lo que realmente piensa. Esta forma distorsionada, por decirlo de una manera suave, de la historia de los últimos años en nuestro país. Por cierto, reconozcámosle al presidente Sánchez que tardó 3 días, pero acabó hablando del asunto. Durísimo el presidente ahí, ¿no? Durísimo
imputándole a Bildu la banalización del terrorismo, la negación de la historia, la complacencia con quienes violaron todos los derechos posibles, la antimemoria, alertando sobre la regresión irreversible que llegaría a Euskadi si alguna vez fuera gobernada por esta gente extremista. No, que no dijo nada de eso el presidente, perdón. Que lo estaba confundiendo con cuando habla de Vox. ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Hace más de 10 años que ETA no existe. 6 en concreto. ETA dejó de existir en 2018, dejó de matar hace 12 años, 2011. Y está bien que el presidente sepa lo que fue ETA, pero que la cuestión no es esa, que nadie tiene ninguna duda sobre que para Sánchez ETA es una banda terrorista y para el PSOE faltaría más. Si no se trata de cómo llama Sánchez a ETA, que sobre eso digo no hay duda, se trata de cómo llama Sánchez a Bildu. No se trata de qué fue ETA para el PSOE, se trata de qué es Bildu para el PSOE. ¿Qué significa para el presidente que una formación política tenga al frente a personas que no consideran que ETA fuera terrorismo y que no consideran que fuera reprobable lo que hizo ETA? Esta es la cuestión. Y esto es lo que, por supuesto, ayer Sánchez evitó en su declaración, en la que metió a Aznar aprovechando que el Bidasoa pasa por Irún, porque es verdad que Aznar llamó una vez a ETA Movimiento Vasco de Liberación. Tan cierto es eso como que nunca consideró Aznar a ETA otra cosa distinta que una banda terrorista, y lo sabe el PSOE. A diferencia de Sortu, que nunca la consideró así ni la va a considerar, claro. Hombre, esto de corregir a Aznar 30 años después es diluir el correctivo a Sortu. El presidente de ahora, tan generoso siempre con quienes le precedieron en el cargo, sabrá por qué. Bueno, es el tradicional verbo suave de Pedro Sánchez